Bienvenidos a un programa de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo, desde el programa Novelísimo, y vamos a seguirle con la amenísima charla con el señor Pedro Solís Rodríguez, amigo, aficionado a la historia, a la cultura, y bueno, lo quiero resumir, un magnífico hombre y ciudadano quintanarroense. Gracias. Pues Pedro, bienvenido nuevamente al programa y gracias Muchas nuevamente gracias. por esta aceptación al programa. No me quiero acabar los Los minutos que tenemos y me Sí. interesa más Sí, lo que nos vas a comentar. Nos quedamos en la época chiclera efectivamente. concretamente de Puerto Morelos. Estamos hablando de Puerto Morelos y no le vamos a desviar sobre Puerto Morelos. Sí, estamos hablando sobre Puerto Morelos, pero primero nos tenemos que ir a los orígenes y qué es lo que origina que se cree Puerto Morelos. Y estamos justamente hablando de la Hacienda de Santa María, la producción del chicle, la llegada de los chicleros tuspeños de Tuxpan, Veracruz, Del norte de Veracruz. el norte de Veracruz, que vienen a enseñar a los chicleros yucatecos, que en ese entonces todos eran yucatecos, ¿verdad? Entonces, la vida de los chicleros es interesantísima. Hombres que estaban durante 6 meses acá. Sí, en una selva terrible. En una selva Terrible. alta, sin médicos. Huolpoches, nauyacas, cuatro narices, que es la nauyaca, coralillos, de cascabel, todo tipo de víboras tenemos por Pero acá. además de las víboras, tenemos al jaguar, tenemos al tigrillo, La al mosca jaguarundi, chiclera. la mosca chiclera, que eso cuando le picaba a alguno perdía, o sea, Los cartílagos. exactamente, de la nariz y las se orejas. comía todo, se iba comiendo, si no era atendido, se comía la oreja y todo, iba expandiendo. Una cosa terrible la mosca Difícil, chiclera, no se detenía. que afortunadamente creo que pues, si no se ha extinguido, hay En buena muy parte pocos. ya no vemos gente así. ¿eh? Y hay otra cosa, mi querido Jaime, el paludismo que también causó en una época muchas bajas en Quintana Roo debido a la picadura del mosco anófeles, ¿sí? Ellos tenían que buscar cenotes para establecer sus campamentos y vivían en los famosos hatos, que eran unas casitas que hacían ellos. Normalmente hacían un enrejado de palos para dormir lejos del suelo, precisamente por las serpientes y por alguno de esos felinos que abundaban por acá. Y también con sus fogatas para espantar ese tipo de animales. Los fines de semana, 0 mujeres, más que las cocineras, que eran muy pocas. Dejaban a sus familias, normalmente venían del oriente de Yucatán, de Tizimín, de todos esos pueblos, de Panamá y todos esos, se venían para acá, de Valladolid, venían los chicleros. Ya los instruían, aprendían y empezaron a producir. Pero el chicle. entiendo que cuando se metían al monte no salían. ¿eh? No salían. Los fines de semana les daban chance de ir a la Hacienda de Santa María, que ahora es Leona Vicario. Entonces allá les vendían alcohol, traían prostitutas y había música, y les ponían música para que bailaran. Pero iban armados, o sea, iban con sus escopetas, iban con su machete y a veces con pistola. Y Entre se les ellos permitía. mismos hubo muchos pleitos que terminaban trágicamente. Trágicamente, degollados, mutilados, o sea, una cosa terrible porque se agarraban a machetazos. Sí, como ya dijimos en el programa pasado, quien se metía a ese trabajo en esa selva inhóspita, viniendo de otros lugares, entiendo que Veracruz tiene un clima más bondadoso que el nuestro en ese sentido, y meterse acá, pues lógicamente, el estrés natural del trabajo, la limitación cultural que tenían, pues los predisponía junto con el alcohol y las armas Así es. a que sucedan estas pues tragedias que acabamos de mencionar. Y muchas veces el pleito era por una prostituta, por ejemplo, porque no quiso bailar conmigo Sí, en fin. O por la cocinera, ¿no? O también por la cocinera, que también Que era- mientras estaban trabajando, pero saliendo
A la puerta de la escuela te veo para que nos fajemos, ellos lo hacían a machetazos, o como nosotros que a trompadas, No, hombre, la época no. que nos tocó. Bueno, pues síguele, Fue síguele. una cosa terrible. O sea, realmente la vida de los chicleros fue muy dura. Pero cuando terminaba la temporada, que duraba 6 meses, cuando regresaban a sus lugares de origen, iban cargados de Claro, dinero. claro, Ganaban claro, muy bien. claro. Entonces, el dinero que tenían, pues, ¿para qué lo pueden utilizar? No había nada, vivían en la selva. Bueno, ya la iglesia, la hacienda de Santa María empieza a producir. El Banco de Londres y México construye una casona tipo chalet, donde tiene sus oficinas corporativas, por así decir. Ahí se administraba todo lo que era la hacienda. Se empieza a producir el chicle, el látex, que sabemos que hay que subirse en el árbol de chicozapote con una cuerda, ¿verdad? Con unas pullas que le llaman ellos, que son en las botas unos como clavos, ¿sí? Muy gruesos, como espuelas, para ir subiendo poco a poco, ¿no? Y formando unas X, iba saliendo el látex, se iba conectando las mismas X que iban formando, hasta llegar a los chivos, que eran unas bolsas de cuero donde se iba recogiendo la savia o el látex. Pero son cientos de hombres que están en los árboles subidos. La medida era la arroba. Ajá. Bueno, la arroba más bien era para de granos, las, ¿no? las gramíneas, granos, el frijol y el maíz. Y la arroba la trajeron los árabes, los libaneses, los sirio-libaneses que llegan a Yucatán traen esa medida, que ellos también lo utilizaban en Líbano, ¿sí? Y ahora pues tú sabes que la arroba ya como una medida para la venta y compra de las gramíneas ya no se utiliza, pero se utiliza para los bailes, para la jarana, para bailar encima. Y los políticos también la utilizan. ¿Sí? Cuando están chaparritos. Arroba. Perdón, hay buenos políticos también, hombre. Así Valga es. el chiste. Entonces, Bien. Entonces, bueno, ya se está produciendo, pero hay que exportar todo esto. Y empiezan a trazar una línea hasta llegar a la costa. Una cosa terrible, ir cortando la selva alta que hay allá. desde lo que es Leona Vicario hasta lo que es... Hasta llegar a un punto. En mi programa que tenía yo de Conozcámonos Puerto Morelos, yo describo eso de una manera imaginaria, obviamente, ¿no? Porque los hombres van cortando y enfrentándose a las víboras que hemos mencionado, van cortando la selva, van haciendo la brecha, pero llegan al mangle, a la ciénaga, y entonces ahí está más canijo. ¿Por qué? Porque tienen que cortar, el mangle es muy duro, y tienen que meterse al agua, al pantano, digamos, infestado de cocodrilos como hasta ahora, y tienen que ir rellenando para poder llegar hasta tierra firme, y llegan y se encuentran un espectáculo precioso, unas playas blancas y un mar azul. Y ese lugar le llaman Punta Corcho. Es el nombre que le pusieron. Es el nombre original. El nombre original, Punta Corcho. Así se llamó. Posteriormente, ya se hizo la brecha, empiezan a tirar Sascap, ¿sí? La tierra blanca. Sí, sí, de compactación. Exactamente. Que nos abunda aquí en la península. Bueno, y ahora, ¿cómo llevamos nuestros productos a Punta Corcho? Los hacendados yucatecos... ¿Cuántos kilómetros son de la hacienda Santa María? Son como 35, 40 kilómetros. Pero esa línea tenía 50 kilómetros. Era lo que para llegar hasta Punta Corcho. De la hacienda Santa María a Punta Corcho, como 50 kilómetros. Entonces, los hacendados yucatecos le dicen a los del Banco de Londres y México: nosotros utilizamos unas plataformas y unos truques que nos venden unos franceses, que son unos carruajes con ruedas de hierro sobre rieles. unas rieles que le llaman decauville. ¿Sí? Un nombre muy francés.
Decauville es el apellido de los dos franceses, padre e hijo, que inventaron ese tipo de transporte, de líneas que no tienen... Angosta, una línea angosta. Línea angosta de 60 centímetros, pero que tú la puedes levantar y moverla para donde tú quieras, ¿sí? El problema de esto, por ejemplo, cuando venían dos truques o dos plataformas de los dos lados, había que descarrilar una para que pasara y después volverla al carril para que continuara. Y estaban jaladas por mulas o por caballos. Entonces ya hay una transportación de los productos forestales hasta Punta Corcho. Para la exportación, ¿no? Para el embarque y exportación. Exportación, para exportarlo a dos lugares, a Cozumel o a Progreso, Yucatán. Y de ahí ya salía. Y ya de ahí se iba a Hay que considerar que el chicle, quien mejor lo capitaliza es el general Adams, si no me equivoco. Los americanos hacen una gran industria del chicle, que les dejó millones de dólares. Los famosos chiclets Adams. Chiclets Adams, efectivamente. Nace aquí el chicle. Los mayas ya lo conocían. Se llamaba Sicté. Y con eso se entretenían mascando, si no me equivoco, hay alguna crónica por allá que menciona que les llamaba la atención que los mayas los niños mayas, mascando constantemente algo, y es cuando se dan cuenta que hay un producto que permite estarlo mascando sin que se desgaste. Sí. Y bueno, ahí viene el descubrimiento ahora los chicles ya no están hechos a base de este látex. No. Tienen mucho de otros ingredientes. El auge del chicle fue durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque entre las cosas que le daban a los soldados que se iban a pelear, le daban una dotación de chicle. Ah, mira. ¿Para qué? Porque el chicle, al masticarlo, te relaja. O sea, la tensión Sí, de la no, guerra. ¿Cómo no? Entonces, se metían al chicle y estaban masticando mientras estaban en la guerra. Pues yo no estuve en la guerra, pero hasta hoy cuando siento algo de tensión, siempre ando con mis chicles, efectivamente. Pero hay otra cosa, Jaime. Los peloteros actualmente, si tú te das cuenta, tienen chicle, precisamente es la misma razón. Nada más que ahorita es un látex sintético, que eso fue lo que vino a acabar con la producción del chicle de Quintana Roo. Bueno, sería ya encontrarle los pros y las contras a esto, pero lo vamos a hablar después en la segunda parte de este programa. Claro que sí. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Nada hay mejor que amor correspondido.
Oye, Pedro, pero así por volver a tu parte poética que la tienes y mucho, sería otros programas que nos dediquemos más a la imaginativa característica de los yucatecos, que aquí hay que aventarnos un autoelogio. Yo no sé si el calor o tanto tiempo en la hamaca contemplando el cielo y oliendo las flores nos hicieron tan poéticos. No lo digo yo, lo dice toda la gente. Sí, cómo no. Independientemente de que la creatividad en ese sentido, pues está repartido en todo el mundo, ¿no? Pero Claro. algo nos califica a nosotros los yucatecos de la península de Yucatán. Así es, de toda la península, sí. Pero nos volvemos a la cuestión del chicle. Entonces, como me gustó como lo estabas diciendo, vienen talando, me los imagino con los voladores para que no se desvíen, porque unos cuantos grados que se desvíen ya no le van a llegar al punto que ellos estaban pensando. Sí. Y van trazando y van talando. Bueno, eran buenos para el machete, abriendo caminos. Yo me he perdido en la selva, ¿eh? Me he perdido Sí, en la cómo selva no. por unas, no me acuerdo, unas 8 horas, terrible. Sí, el terreno no es parejo. Ujú. A veces tú crees que está parejo y hay una hojarasca que te hundes Así en es, ella. sí, cómo no. Entonces me imagino todas esas penurias Sí, que sí, pasaron. para y llegar lo que hasta tú al dices de punto. tener que trabajar sobre el mangle, cortando el mangle, rellenándolo. También hay serpientes venenosísimas en los mangles, aunado a los Pero sobre cocodrilos todo que los mencionaste. cocodrilos. ¿sí? Y aparece esta maravilla que es lo que vemos cuando llegamos a Puerto Morelos, con un arrecife encantador Sí. que le hace tener una playa pacífica, llamémosle así. El segundo arrecife más grande del mundo. Si el primero está en Australia, En y Australia. ese nace aquí cerca, ¿verdad? Nace en Belice. De Belice viene y se va yendo. Hasta aquí a lo que es Contoy, si no me equivoco, toda la Sí, costa. toda la costa hasta Belice. Bien. Sí, es muy largo. Seguimos con Bien, Puerto Morelos. entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya llegan los productos a Punta Corcho y empiezan a bajar los barcos, pero no hay un muelle. No hay un muelle. Y los barcos no se pueden acercar porque pueden El varar. peso, claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tirar los productos y con unas lanchitas tienen que ir acercando esos productos, las maderas obviamente flotando, hasta llegar justamente donde están los barcos y ya ahí los marineros empiezan a subir todos los productos y los van llevando. Posteriormente se construye el primer muelle y ya con el muelle pues ya los barcos empiezan a acercarse y empiezan con y más la facilidad. maravilla de las maderas duras que tenemos en esta región, Sí, cómo no. que aguantan 100 años en Sí, el agua, Sí, ¿eh? el cedro rojo, tienes la caoba, tienes, o sea, El mismo zapote, el mismo zapote. durísimo. En Chichén hay dinteles de templos mayas hechos de madera de zapote. Que ¿Hasta hoy? Hasta hoy, ahí está. En la Catzip, por ejemplo, hay ahí. Arriba, en el castillo, hay dinteles originales de grabados, o sea, con esculturas, con jeroglíficos, que son de madera de zapote. Imagínate. Durísimo. Entonces, Jaime, ya empieza. Viene otra etapa muy importante, que es Cozumel. Hay que llevar los insumos a Cozumel. Y empieza a llegar ganado, refrescos, o sea, todo tipo de ganado, pero todo vivo. Lo tienen que llevar vivo hasta Cozumel, y ahí en Cozumel lo sacrifican y se vende la carne y todo. Pero estos hombres no tenían nada. Eso es lo admirable de Puerto Morelos. Imagínate vivir a esos primeros Pobladores. pobladores sin nada, sin luz eléctrica, sin absolutamente ningún servicio, en medio de la selva, porque no había nada alrededor. No existía Cancún. No. Playa del Carmen era una cosita y no había más.
Y ellos se aventaron muchos años viviendo allá, en Puerto Morelos, sin nada, sin ningún servicio. Eso es lo admirable de la gente de Puerto Morelos. ¿Y todavía tienen ustedes vestigios de esas primeras familias de acuerdo a los Sí, registros? cómo no, los Cetina son de los fundadores, doña Zenaida Cetina, don Joaquín Cetina, don Joaquín Cetina Gasca, el abuelo, el papá de doña Zenaida y de don Joaquín, y abuelo de Miguel Ángel Hay Cetina. una colonia ya de un apellido Gasca también. Sí, Joaquín Cetina Gasca, es el abuelo de Miguel Ángel Cetina. Y están los Sánchez también, don Maurilio Sánchez, don Beto Sánchez, que son los hijos de don Maurilio, hay otro Maurilio hijo. Esas son las primeras familias que todavía radican allá en Puerto Son Morelos. vestigios vivientes Sí. de aquellos ancestros. Exactamente. Tenían toda la riqueza del mar, pero había que consumir todo porque no había hielo, no había cómo conservarlo, a menos que se salara. Para comer iban al monte, cazaban un venado y eso preparaban. O un faisán, o un jalep. Pero todo se tenía que consumir o hacerlo en pip, que dura más tiempo, o salarlo. ¿Sí? Entonces, eso era lo... Agua de los techos a los aljibes, que le llamamos, almacenarlo, y ese era el agua que consumía. Hacerlo en pip, hacerlo en un horno bajo la tierra. Bajo o la sea, tierra, exactamente. Eso Sí. quiere decir pip, Exactamente. que acabamos de pasar la época de comerlos, ¿no? Ajá. Que no sé por qué hay que esperar esas épocas, porque está riquísimo. Pero en fin, es una Es tradición. una tradición. Y que hay que respetarla mucho. Pero ya me imagino esas pocas familias que vivían de esto, ¿no? Así es. Y luego, pues, un México que, si no me equivoco, recién entrando la revolución Sí. o saliendo de ella, con una escasez de maestros o de gente que se quisiera aventurar hasta estos lugares. Incluso Quintana Roo fue prisión del levantamiento que tuvieron los yaquis y los mayas. Tan difícil era su supervivencia. Sí, acá, no hay que olvidar que Quintana Roo fue un lugar de aislamiento del gobierno de Porfirio Díaz, o sea, sus contendientes políticos muchas veces fueron enviados a Quintana Roo, desterrados a Quintana Roo, y aquí murieron muchos. Sí, ¿Sí? No había O gente que, manera de sobrevivir. criminales que venían escapando de la justicia de México, venían a refugiarse acá. Y eso se mezclaban con los chicleros. Pero ustedes tienen un emblema, el faro. El faro. Ese faro original, más o menos, ¿cuándo se construye el faro? Me imagino que habrá sido a mediados del siglo pasado, ¿o no? No, el faro, exactamente no sé cuándo se construyó, pero ese faro lo canteó, como dicen los puertomorelenses, el huracán Viula, ¿sí? En 1965. ¿Sí? Fue el huracán Viula el que Pero lo inclinó, pero no lo tiró. pero no lo tiró. Precisamente por eso es el símbolo de los puertomorelenses. Ya pasó el Gilberto, que fue un huracán Terrible. categoría 5, terrible. Ya pasó el Wilma. Terrible. Y no lo movieron un ápice. El faro sigue ahí. No se ha movido para nada. Entonces, por eso nosotros lo consideramos nuestro símbolo, el símbolo de la fortaleza de los puertomorelenses. Mira, Que a pesar bonito. de todas las vicisitudes, de todos los problemas que hemos tenido, ahí seguimos, ahí seguimos. Los huracanes han destruido por completo Puerto Morelos y los puertomorelenses lo vuelven a levantar. ¿Sí? oye, pues sí tiene una historia Puerto Morelos. Muy como- interesante. Como toda esta parte de la península de Yucatán, que hoy por hoy está dando grandes aportes de lo que es la divisa que entra por el aspecto, por la cuestión turística, Sí. pero que Puerto Morelos, hoy por hoy, a mí me encanta ahí, para empezar, lo tenemos muy cerca, y al llegar allá se respira otro ambiente. Sí. El Cancún inventado
totalmente para lo que es Los la extranjeros. captación turística. Sí. Más cargado a la parte estadounidense, un Playa del Carmen con su famosa Quinta Avenida y donde puedes ver el ambiente europeo de turismo. Con una Ahí van más presencia europeos que americanos. Sí. sudamericanos también. Pero un Puerto Morelos donde puedo verme con mi compañero de Cancún, Sí. o mi amigo de Chetumal, o su torneo de pesca, Exacto. o sentarme a tomar una cerveza con su fiesta de la cerveza que la tienen ustedes Sí, allá, sí, cómo no. o su grupo musical de primer nivel que está en su plaza, o simplemente comer allá en el restaurante de Cetina que está frente al mar, caminar por tus playas. Tenemos ya más de 5,000 cuartos de hotel, hoteles buenos que están en la costa. Ya cambió completamente. Primero se dedicaban como cargadores, ¿no? Subir todo lo que las mercancías y todos los barcos. Después la pesca y actualmente es el turismo. ¿Sí? Eso es lo que así fue evolucionando. ¿Qué población tiene ahorita? Aproximadamente 35,000 habitantes. Bueno, Sí. ojalá que no se vaya más gente. No, lo que pasa que el éxito turístico también se Jaime, convierte en nuestro problema muchas veces. Puerto Morelos va a crecer, pero afortunadamente con la presidenta municipal actual, y hoy espero que los que vengan sean iguales, están tratando de que ese crecimiento vaya de acuerdo a lo que es el medio ambiente, a lo que es la ecología. ¿Sí? Nosotros luchamos porque venían de Cancún, venían a utilizar el arrecife, sin ningún, bajaban y rompían. Sin ningún cuidado. Sin ningún cuidado. Y ahora ya es un parque nacional. En la época de Zedillo se decretó de que fuera un parque nacional protegido. Es un lugar que está protegido completamente. Perfecto. ¿Sí? Pues mira, que ya terminamos el segundo programa. Hablar de Puerto Morelos, visitarlo, convivir con su gente tan afable. Claro. El sentirte integrado a una cuestión nuestra y al mismo tiempo disfrutar del ambiente turístico con sus pequeños restaurantes, con su magnífico arrecife, con su pequeña iglesia y su faro inclinado, sí, símbolo de la fortaleza de los puertomorelenses. Sí. Pero además con sus tradiciones, todavía se baila la cabeza de cochino en las festividades de la Virgen, se festeja el santo patrono que es San José Obrero, y hay grupos de danzantes aztecas, los concheros, que alternan con los grupos yucatecos, con las charangas, la jarana, la vaquería, o sea, los carnavales. O sea, Puerto Morelos ha tenido vida desde hace muchos años y esas tradiciones se conservan, que es lo más importante. Aquí realmente en Puerto Morelos puedes vivir el Caribe mexicano tal y como es, un puerto de pescadores. No, mi hermano, lo dices con tanto entusiasmo que pues no dudes que nos saludemos el próximo fin de semana. Por supuesto que sí, la invitación es a todo el mundo que visite nuestro puerto. Y sobre todo con esta inculcada de respeto por lo que es la ecología y el crecimiento controlado, que ya es una verdadera necesidad y que lo tenemos que tener muy presentes, no solamente para los inversionistas que vienen con su dinero buscando dónde es más productivo, sino para los que usamos las instalaciones, los que transitamos por sus calles, los que caminamos por la playa, los que después de mascar un chicle no lo tiremos allá en la arena, sino vayamos donde se debe de poner la basura, ¿no? Fíjate que Laura Fernández ha hecho mucho énfasis en eso, que el desarrollo de Puerto Morelos va a ser sustentable, ¿sí? De acorde con la naturaleza. Bueno, ahorita es una persona muy entregada, muy joven y que pues afortunadamente muy comprometida, según estoy sintiendo y las entrevistas que le han hecho, muy comprometida con su palabra y con su interés, inclusive histórico, por ser la primera presidente municipal.
Así es. Pues ya terminamos el programa, Pedro. Vamos a ver si nos aventamos un tercero que todavía, hay bastante de qué hablar, ¿no? Hay tela de dónde cortar. ¿Cómo no? mi querido Jaime. Muchas gracias, Pedro. A ti por tu invitación. No, Gracias. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, nuevamente, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.